Dentro del siguiente tema podemos encontrar introducción, localización, línea del tiempo, proceso constructivo, espacios, estructura, materiales y ornamentación. Cuando uno piensa en San Cristóbal de las Casas, entre los lugares que inmediatamente viene a la mente es su majestuosa catedral. Este edificio colonial de estilo barroco es un auténtico emblema de la ciudad. La catedral fue originalmente fundada bajo la dedicación de Nuestra Señora de la Asunción y su fachada ofrece líneas geométricas que juegan con la luz y la sombra, resaltando así su majestuosa arquitectura. La historia de la Catedral de San Cristóbal de las Casas es fascinante. Su construcción comenzó poco después de la llegada de Diego de Mazariegos, el conquistador español, fundador de la Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Indio, Chiapa de Corzo. La Catedral de San Cristóbal de las Casas es un lugar donde la historia, la fe y la belleza se entrelazan de manera sublime. Visitarla es sumergirse en un mundo de esplendor arquitectónico y espiritual, una experiencia que te transportará a través de los siglos y te permitirá apreciar la riqueza cultural de esta encantadora ciudad chiapaneca. La Catedral de San Cristóbal de las Casas se encuentra en el país de México, en el estado de Chiapas y en el municipio de San Cristóbal de las Casas, y para ser preciso, se encuentra en el centro histórico del mismo municipio. La traza urbana. Esta traza consistía en señalar el sitio de la plaza y el trazo de las calles a cordel, comenzando desde la Plaza Mayor y desde ahí sacaban las calles a las puertas y caminos principales, sin olvidar dejar campo abierto para cuando la población creciera. Dentro de esta traza encontramos tres características. Las trazas estaban basadas en plantas reticulares, las calles se cruzaban en ángulos rectos y también las calles se extendían a partir de una plaza. Línea del tiempo de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Durante el inicio y al final de su construcción, la catedral ha estado marcada por tres estilos: el estilo plateresco, el estilo barroco y el estilo histórico. Sus inicios fue con el estilo plateresco en 1528, donde dio inicio a su construcción y fue conocida al principio como San Cristóbal Mártir. 10 años después, en 1538, la iglesia fue elevada al rango de catedral y es consagrada a la Virgen de Asunción. A inicios del siglo XVII, donde empieza ya su estilo barroco, la iglesia original fue reconstruida y modificada. Durante este mismo siglo se realizaron cuadros de San Juan Bautista y San Andrés de Apóstol. En 1714 a 1726 se construyeron las tres naves actuales, la Capilla de Guadalupe y la primer sala capitular. En 1720 tuvo una reconstrucción integral de la parte antigua, se erigió la fachada y la Capilla de Guadalupe. En 1754 a 1766 se adorna el espacio interior y primeros retablos barrocos de talla de oro. En 1790, donde dio su último apogeo de estilo barroco, se realizó el retablo mayor con estilo barroco salomónico. A inicios del siglo XIX da su inicio de estilo histórico, donde se hace el mural La Oración del Huerto, uno de los murales más famosos dentro de la catedral. En 1902 a 1912 se construyeron las ventanas barrocas por los grandes ventanales de estilo renacentista. En 1915 a 1920 tuvo una renovación contemporánea en el interior. En el año del 2017 la Catedral de San Cristóbal sufrió daños debido al sismo de ese mismo año. 5 años después, en el 2022, termina la restauración de la catedral por el sismo del 2017.
En cuanto a la construcción de la iglesia, el mismo cronista, con base en las actas de Cabildo, señala que el 24 de enero de 1533 mandaron los alcaldes y regidores que todos los vecinos que tenían indios los enviaran a trabajar a la iglesia los domingos y días de fiesta. Además, hace mención a la compra de ladrillos y tejas. Posteriormente, aclara que se designaba mensualmente un regidor para que estuviera a cargo de la construcción. Cabe aclarar que para esa época, Ciudad Real de Chiapa pertenecía al obispado de Tlaxcala. La iglesia que se construyó tenía 33 varas castellanas de longitud por 22 de ancho. Fray Tomás de la Torre, en 1545, la describió como una bonita iglesia, bien labrada de madera y cubierta de teja, las paredes de adobes y ladrillos. Tomando en cuenta la descripción de los materiales y lo reducido de los gastos, la construcción era del mismo tipo que la que se utilizaba en Centroamérica, es decir, se emplearon ladrillos para los contrafuertes combinados con el adobe usado en los muros, estando aquellos intercalados a intervalos, no solo para reforzar las paredes, sino también para lograr una base más firme en la que pudiera descansar la armadura de madera para la cubierta de tejas, un sistema al que se hace frecuentemente referencia en la literatura contemporánea como tapias con rafas de piedra y ladrillo. La catedral se mantuvo sin cambios estructurales hasta finales del siglo XVII, cuando el obispo Marcos Bravo de la Serna y Manrique ordenó la reconstrucción de la portada. También pidió fuera aumentada con 6 varas hacia el oriente, orden que fue ejecutada por su sucesor. Por su parte, Juan Artigas opina que la catedral se construyó desde los cimientos, ya que el nuevo edificio planeado no podía ser soportado por la construcción anterior, así es que se levantaron las paredes de cal y canto 2 metros más altas que las anteriores. Las naves del templo aumentaron 25 varas más hacia el frente, llegando a la longitud que tiene en la actualidad, y se amplió el atrio a la manzana del frente, actualmente Plaza de la Catedral. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se le hicieron algunos trabajos de reconstrucción. En 1804 se cambió la techumbre que había sido de 2 aguas por la solución actual, que es la nave central de 2 aguas y techos planos en las laterales. A principios del siglo XX, a raíz del terremoto de 1901, la catedral se deterioró y entre 1920 y 1922 sufrió importantes cambios por la intervención del ingeniero Carlos Flores, quien dirigió la remodelación interna del edificio. Así es que los pilares sencillos de ladrillo que habían sostenido las arcadas de la nave fueron reemplazados por columnas neoclásicas corintias. Por su parte, Markman, al analizar la puerta lateral con su frontón segmentado y las columnas interiores, opina que Flores consultó para la realización de la obra el Tratado de Arquitectura de Vignola. Estructura. La estructura está compuesta por 3 naves, una principal y 2 laterales, en la cual la estructura se considera como un sistema mixto donde combina muros de cargas como columnas y arcos, las cuales ayudan a soportar las diferentes techumbres de cada nave. La nave principal tiene un techo a 2 aguas, la cual está compuesta por viga alfarda, nudillos, canceles y mancuernas, artesón de madera, tijerillas y estribos para tijerillas. El peso se sostiene gracias a las columnas, sosteniendo los esfuerzos verticales y con ayuda de las vigas más cercanas al techo, permite que las cargas horizontales hechas por la inclinación de la cubierta sean reducidas por estas, permitiendo que la estructura se mantenga firme como se muestra en la imagen.
La techumbre de la nave central cuenta con una armadura de madera, la cual está formada por vigas de mancuernas representando los nervios principales de la armadura y vigas alfardas que pertenecen al segundo conjunto de vigas, siendo estas las secundarias. Las vigas alfardas cuentan con una viga larga de unos 10 centímetros de ancho que se usa como soporte de techos de madera. Al lado derecho de la nave principal se encuentra la nave llamada epístola y al lado izquierdo se encuentra la que se denomina como nave del Los techos de las naves laterales son sostenidas gracias a los arcos de medio punto hechos de ladrillos, los cuales distribuyen las cargas hacia dos columnas que sostienen esta. Las cargas que vienen del arco pasan por toda la curvatura de este hasta llegar a las columnas. Gracias a ello hace que este se sostenga sola y pueda cargar el techo sin ningún problema. En este plano se pueden observar las diferentes columnas y muros de carga que componen las tres naves y el campanario, los cuales pertenecen a la estructura, ya que en esta se apoya el peso del techo y hace que ésta se sostenga por sí misma toda la estructura. Ornamentación, pinturas. Las pinturas con temas religiosos que datan del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX dan vida al interior de la catedral. Entre ellas destacan un par de pinturas de San Juan Bautista, San Andrés, apóstol, así como el bautismo de Jesús, ambas del siglo XVII. Además de ser un lugar de adoración, la catedral es el escenario de importantes festividades religiosas como Navidad, Año Nuevo y Pascua, que unen a la comunidad en la celebración de su fe. Fachada principal de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Es una de las máximas expresiones del barroco chiapaneco y sorprende por la fachada rosada de su iglesia, la cual está sobrecargada de figuras ornamentales como anagramas y sirenas y también angelitos indígenas y grecas de vegetales, siendo una de las más decoradas del arte colonial mexicano. La fachada de San Cristóbal de las Casas utiliza modelos de proporción renacentistas basados en expresiones matemáticas que le otorgan belleza y armonía, traídos por los españoles. Estos estilos dieron a un lugar a una arquitectura que representa tanto el poderío de los conquistadores como el de la iglesia, otorgándoles a los edificios religiosos ornamentación, pinturas. Las pinturas con temas religiosos que datan del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX dan vida al interior de la catedral. Entre ellas destacan un par de pinturas de San Juan Bautista, San Andrés, apóstol, así como el bautismo de Jesús, ambas del siglo XVII. Además de ser un lugar de adoración, la catedral es el escenario de importantes festividades religiosas como Navidad, Año Nuevo y Pascua, que unen a la comunidad en la celebración de su fe. A continuación, un esquema de la fachada principal de la Catedral de San Cristóbal. Como número 1 tenemos a Santa Catalina Mártir, número 2 Santo Domingo de Guzmán, 3 Santa Catalina de Siena, 4 Santa Rosa de Lima, 5 Santo Tomás de Aquino, 6 Dominico con manos mutiladas San Vicente Ferrer, Dominico con libro en su mano Pedro Mártir, 8 San Jacinto, 9 una estatua pequeña no identificable por mutilados. También tenemos como escudo dominico, dos muchachas dormidas y un atlante en el centro inferior, un emblema de los Austrias, águila biselada coronada, custodia incesada por los angelitos sahumadores, personajes entre dos leones, motivos figurativos, monogramas IHC, rostro con bigotes de follaje, ser imaginario, cola de hipocampo, rostros, busto terminado en forma de corazón, ángeles exterminadores con espadas, escudo, casco, pacíficos con otras armas, con peluca larga, usanzas de fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. El esquema de la fachada principal cuenta con elementos como el frontón de cuello de cisne, el hastial engabletada, diadema oval, el remate de pináculos, la pilastra jónica, medio relieve, pilastra toscana, la cruz celta. Interior de la Catedral de San Cristóbal. El interior del templo conserva interesantes piezas de arte, entre las cuales destacan dos bellos retablos de estilo barroco salomónico de madera cubiertos de hojas de oro y las pinturas del artista Juan Correa. Su estilo denota un toque barroco
austero con detalles mudéjares. El retablo central está consagrado a la Virgen de la Asunción y a San Cristóbal Mártir, el patrono de la ciudad, y al lateral derecho a San José y obispos, y el lateral izquierdo a la Crucifixión y a la Virgen de Dolores. El perdón. Aquí descubrimos su homólogo, conocido popularmente como el retablo del perdón, ahora sí situado en el norte del ábside, que fue trasladado aquí desde la antigua iglesia juezita de la ciudad de San Agustín. El retablo está dedicado a Nuestra Señora de Dolores. El tema de la gran pintura en el centro, con paneles que la acompañan, se sabe que es pintura de Juan Correa, el joven descendiente de una dinastía de célebres artistas barrocos mexicanos. Una representación inusual representa a la Virgen de Dolores rodeada con ángeles que sostienen varios objetos asociados con la pasión de Cristo. Recientemente restaurada y presenta notables obras de arte colonial engastadas en un tapiz dorado de columnas en espiral y adornos de filigrana. Muestra una vulnerable estatua de Cristo crucificado con cicatrices. Tradicionalmente funcionaba como un lugar de parada para los peregrinos y penitentes que visitaban la catedral. Retablo a San José. Mira hacia el pasillo sur, es el mejor de los dos, diseñados en un estilo muy ornamentado típico del sur de México y Oaxaca del siglo XVIII, divididos por columnas corintianas en espiral coronadas con enredaderas doradas y cornisas delgadas y salientes de las que cuelgan usos los nichos de pinturas y esculturas tan densamente ornamentadas con correas doradas y arabescos con volutas, lo que representa uno de los ejemplos más bellos del género que existe. Las estatuas de los santos, en particular la figura coronada de San José en el nicho inferior, elaborada al estilo guatemalteco y envuelta en una exquisita túnica estofada, están rodeadas de pintura que representan santos y obispos ricamente vestidos. Los reyes. Las pinturas con temas religiosos datan del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Dan vida al interior de la catedral. Entre ellas destacan las pinturas de San Juan Bautista, San Andrés Apóstol, así como el bautismo de Jesús, ambas del siglo XVII. Su interior resguarda un llamativo púlpito tallado de madera dorada con un pedestal de una sola pieza, así como una hermosa colección de 8 retablos barrocos de madera realizados entre los siglos XVI y XVIII. Algunos adornos con lienzos muy conservados y esculturas de madera estofada y policromada de la Virgen del Rosario y la Santísima Trinidad. Entre las joyas artísticas que cobija su interior, destaca el púlpito labrado en una sola pieza de roble, los valiosos lienzos religiosos y los más complejos retablos. Como conclusión y reflexión final, tenemos que la Catedral de San Cristóbal de las Casas se incorporó durante el periodo colonial diversos estilos y formas que se desarrollaron. Por ejemplo, la fachada y la planta de la catedral pertenecen a las formas y perfiles propios de la arquitectura novohispana del siglo XVI. También la decoración se localiza en elementos comunes, por ejemplo, símbolos referentes a la casa de Habsburgo. Además, como se señaló, que esta composición influyó en la composición de la fachada del antiguo Guatemala. Los retablos pertenecen al siglo XVIII novohispano, presentan formas como el estípite y la columna salomónica de forma combinada. Podemos afirmar que el neoclásico no entró a la Catedral de San Cristóbal y que las modificaciones corresponden al siglo XX.